¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos y se hará, con base a nuestras invitadas, un análisis sobre las expectativas en materia de agenda de género de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Para ello hemos invitado a la doctora Raquel Edith Partida Rocha. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCS, pero especialista en temas de género. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La doctora Carmen China Salazar, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y la doctora Tania Méndez Luébano, profesora e investigadora adscrita al Departamento de Historia del CUCS. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, iniciamos con este tema rápidamente para que ustedes nos identifiquen cuáles son los principales temas que debe llevar a cabo la primera presidenta de México en materia de agenda de género. ¿Qué queda por atender? ¿Cuáles son los pendientes? Pero también, históricamente, ¿qué significa, sobre todo para el país y para ustedes como mujeres, que México tenga la primera presidenta de la República? Iniciamos con usted. Son dos preguntas en un mismo bloque, doctora Raquel Edith Partida. Bueno, primero, hay una agenda de género que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se centra en 5 aspectos que son importantes. Uno que tiene que ver con la violencia de género, de cómo se va a atender la violencia de género intrafamiliar y en contra de las mujeres, y con eso va también el tema de los feminicidios. Otro de los temas importantes es cómo se va a empoderar a las mujeres, buscar un empoderamiento, disminuir las brechas de desigualdad económica, entre otros temas. El tercer tema es la mayor participación que queda en la agenda, que parece que en teoría se cumple porque la agenda de género en los partidos políticos, la parte de la paridad se cumplió, pero estamos encontrando que en los ayuntamientos o la paridad general en todo, pues no está. Entonces tendríamos ahí, ese es un punto importante, mayor participación y mayor espacio de participación política en los gobiernos municipales, estatales, y ahí hay un punto ahí de quiebre. Un tema también importante que queda alejado o que queda en la agenda para la doctora Claudia Sheinbaum es el tema del Sistema Nacional de los Cuidados. ¿Qué va a significar con los cuidados? ¿Qué va a suceder cuando estamos en una población cada vez que se está envejeciendo o que están haciendo adultos mayores y que no hay una política clara hacia qué rumbo se va a tomar en este sexenio? Y históricamente pues significa y estamos muy contentos. Antes que nada estamos muy contentas, nos da harta alegría. Sin embargo, sí estamos preocupadas en el caso particular porque cuando hemos visto la primera gobernadora, la primera diputada a través de la historia de las mujeres, encontramos que no les dejan mucha cobertura o mucho espacio para hacer agendas o políticas en favor de las mujeres. Entonces, por un lado, claro, le sumamos y estamos encantadas de que llegue nuestra primera mujer presidenta. Es una gran expectativa la que tenemos, pero también vemos la realidad, ¿no? De cómo ha sido, la historia nos enseña mucho, cómo ha sido la primera gobernadora. Nadie se acuerda quién fue la primera gobernadora. Álvarez. Bueno, ahorita porque estamos en el tema, pero tú le preguntas a cualquier... Colima. Sí, Colima. Claro, le preguntas, y la primera diputada regidora de Jalisco, la primera regidora. Y hay un desconocimiento de estas mujeres, de sus agendas, ¿no? Entonces, contentas sí, preocupadas más para que se atienda la agenda de género. Muy bien, gracias, doctora. Doctora pues Carmen Chinas. Coincido totalmente en que es un momento histórico y me alegra estar en este plano terrenal para verlo. O sea, de verdad que las mujeres de mi generación hemos peleado mucho por tener espacios. No digo que las jóvenes lo tengan más sencillo, pero ha sido nuestra generación de ruptura y de apertura, de conquistar espacios, de ser consideradas como iguales en puestos profesionales, líderes de opinión, o columnas públicas, no sé. Para nosotras las mexicanas de alrededor de 50 años, todo ha sido luchar para conquistar espacios, y el hecho de ver a
una mujer, y la contienda electoral, que eran 2 mujeres con las posibilidades reales de participar y de que hubiera un debate y que el país se volcara a una u otra opción política, pues en realidad es una experiencia maravillosa y esperemos que sea un parteaguas para que a partir de ahora no nos sorprenda que sea una mujer quien llegue a la presidencia, ¿no? Esto debería como repetirse en las gobernaturas, en las presidencias municipales, en cualquier ámbito y claro, da gusto ver que las niñas dicen, bueno, yo quiero ser presidenta con A, que yo también lo voy a decir todas las veces que pueda, presidenta con A, claro. Y la Real Academia que me perdone, lo siento por los puristas del lenguaje, pero está bien nombrarnos en femenino. Y sí, claro, hay pendientes, no es una carta en blanco, no es un cheque en blanco de que solo porque llega una mujer ya se va a resolver en automático toda una problemática compleja, histórica que tenemos. Yo me centraría, por ejemplo, en el tema de las desigualdades, ¿no? ¿Cuántas mujeres todavía perciben un salario menor que los hombres? Eso pues tiene que ver con las políticas públicas, pero también con una lógica de sistema en donde a las mujeres se les considera como que deben ganar menos. ¿Cuántas mujeres no tienen acceso a la seguridad social? 1 de cada 4 personas jubiladas es mujer, o sea, apenas es un tema que se tiene que trabajar muchísimo en el reconocimiento de los derechos de carácter laboral y bueno, otras maneras en donde se expresan, por ejemplo, las violencias contra las mujeres que desde mi perspectiva se tiene que trabajar mucho en el ámbito educativo, porque si bien vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad que de manera sistémica y estructural crea las condiciones para que haya violencia, pues también tiene que ver con los modelos educativos que tenemos en donde no se aborda con suficiente profundidad la necesidad de vernos en un plano de igualdad, de respeto y de trabajar para evitar que las mujeres seamos víctimas de una violencia histórica, machista, misógina que prevalece en el país. Creo que sí hay mucho trabajo por hacer. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Tania Méndez. Pues me dejaron poquito. No, les agradezco mucho la invitación y a mí me parece que es esperanzador. O sea, yo por todos lados lo puedo ver y me doy cuenta, ¿no? Cuando lo escucho y veo en el movimiento que hay muchas mujeres detrás de todo esto que ha sucedido. El que ella ya estuvo también como estudiante en un movimiento, como estudiante. Y me parece que eso permite que mucha gente vea lo que son las condiciones y que los movimientos importan. Entonces me parece que eso es fundamental, o sea, la esperanza, una mujer que puede también dar sensibilidad a mucho de las políticas, aterrizar las políticas, que me parece que eso es algo que se ha quedado como ahí, ¿no? Dice, llegan los políticos y ¿qué sucede? Muchas veces no se aterrizan. Ella es mujer, ella también estuvo en esta cuestión con sus propios hijos. Me parece que algo que a ella empezado a hacer, y eso es muy rico, es que hable de sí misma. Y creo que ningún político lo había hecho, sobre todo mujeres, a veces por decirlo inmediatamente son catalogadas como esto tiene que guardarse en la esfera íntima, no puedes hablar de ello, y ella no. Creo que eso también da una esperanza distinta de acercamiento también a las personas, a que sean incluidas, y creo que eso es algo importante. En esta cuestión de lo que tiene que ver también con la salud, me parece que hay un tema que dejaron. Creo que tiene que ver con la salud reproductiva de las mujeres, el aborto. Ese es un tema que quedó y que me parece que nos lo deben y que es una situación que sí se debe de impulsar, se debe de implementar. ¿Cuántas situaciones se han dejado? ¿Cuántas mujeres han quedado en el camino y no han sido tomadas en cuenta? Me parece que esta lucha es una que debe de ella continuar. La otra, que creo que también es importante, ¿qué pasa con las mujeres indígenas? Y creo que aquí es un tema fundamental también y que ella no puede, no debe quitarlo. O sea, ahora que estuvo con las comunidades en Sonora, en los pueblos yaqui, bueno, ¿qué más? ¿Qué va a pasar con ellas, por ejemplo? La cuestión de las tierras, el cuidado de las tierras para ella trae una agenda interesante porque dice que les va a regresar también la tierra para las mujeres en una cuestión agraria, donde ellas pueden estar y que pueden tener también las tierras y que pueden empezar a tomar decisiones en las mismas comunidades. Pero ¿de verdad va a pasar esto? Eso es algo que creo que tenemos que estar muy pendientes. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo. Ya regresamos.
Bueno, gracias por seguir con nosotros. En Catalejo, algunos datos en materia política que mencionaba la doctora Edith Partida. Bueno, en Jalisco, por ejemplo, en las administraciones municipales que ya iniciaron el 1 de octubre, doctora, 49 alcaldesas van a gobernar Jalisco, en 49 municipios. Ya asumieron el cargo el 1 de octubre. 66 van a ser síndicas de los ayuntamientos y 1,266 van a ser regidoras en 125 municipios. A mí no me gusta decir es tiempo de mujeres porque me parece que siempre ha sido tiempo de mujeres. Que no se les haya dado la oportunidad, pues es otra cosa, ¿no? Pero me parece que aquí están los datos, ¿no? Reveladores. Y en el tema que mencionaba la doctora Tania Méndez, de las mujeres indígenas, bueno, el primer programa que incluso anunció en campaña la hoy presidenta Claudia Sheinbaum es el programa de pensión para mujeres de 60 a 64 años, que ya pueden comenzar a inscribirse, eso mientras llegan a la edad de 65 para ya la pensión universal, y dando prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes o afromexicanas. Doctora Edith Partida. Sí, en función de los datos que tienes de las presidencias municipales, 49, pues nomás nos faltaron son 125, nos faltan como 30, como casi 10. otra mitad, como casi la otra mitad. Entonces todavía vamos ahí lentos en Jalisco, pero ya vamos en el camino. Una de las cosas que la presidenta Claudia Sheinbaum, desde su primer día de toma de protesta y desde antes, ellas hicieron una reunión en donde participamos varias para ver la agenda de género hacia dónde va a estar más focalizada. Y la principal agenda de género va con las comunidades de los pueblos originarios, con mujeres de pueblos originarios afrodescendientes y también con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, toda la agenda, los primeros 3 años, cambia un poco la agenda. Yo decía, la continuidad, a mí sí me preocupa un poco, me parece súper interesante que se incluya y se visibilice a las comunidades de los pueblos originarios afrodescendientes más las de diferentes capacidades. Sin embargo, no queda claro qué va a pasar con los otros 5 temas que tenemos pendientes. Se me había olvidado el de la reproducción. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuánto le van a abonar? ¿Cuánto le van a poner a la prevención de las políticas de la violencia de género, a los feminicidios? ¿Cuánto le van a abonar al más empoderamiento de mujeres en el nivel económico, disminuir brechas? No queda claro en esas discusiones, no queda en ese primer programa, en ese primer plan que se vaya a abordar con la seriedad y con la urgencia que amerita ahorita nuestro país ser atendidos estos 5 temas. La prioridad ahorita de la presidenta es eso: pueblos originarios, el tema de la tenencia de la tierra, el tema de la beca. Sin embargo, no hablan el tema de cómo vamos a prevenir las violencias de género con las comunidades de los pueblos originarios. No me hablan cómo vamos a empoderar más a las mujeres de los pueblos originarios. No, tampoco me hablan cómo vamos a atender el problema de la reproducción asistida, la reproducción con las mujeres de los pueblos originarios. Eso no se toca. Se toca lo que corresponde a una línea de sumar a estos pueblos originarios, darles visibilidad, pero no con el tema de poder continuar con una agenda que desde 2017, 2015 se venía atendiendo y se venía resolviendo, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante lo que se plantea, es muy, muy, muy rico. No sé si más adelante, después de estos 3 años que haga el balance, la Secretaría de la Mujer, que encabeza la ex senadora Citlali Hernández, vayan a valorar y como ver las necesidades de lo que requieren las mexicanas, ¿no? El grueso de las mexicanas. Entendemos que los pueblos originarios son muy importantes y sí hay que hacer una justicia y una representación. Pero ¿qué pasa con el resto de las mexicanas, que somos 70 millones de mujeres mexicanas que no somos de pueblos originarios? Entonces, esa es como la tautología o el paradigma
que nos lleva a reflexionar e ir planteando, darle un seguimiento a qué es lo que va a hacer nuestra querida presidenta. Gracias, doctora. Doctora Carmen Chines. En dos cuestiones. Por ejemplo, en materia de pueblos originarios, a mí me parece fundamental la reforma que acaba de aprobarse, porque la esencia misma de la reforma es que dejen de ser un objeto de tutela y se conviertan en sujetos de derecho. O sea, que los pueblos originarios tengan esta capacidad de autonomía para autogestionar todas las necesidades que históricamente les han sido despojadas. En este catálogo, digamos, de propuestas que hay en la reforma constitucional, que ahora el reto es materializarse, porque luego las leyes dicen cosas muy bonitas, pero luego cómo se traduce eso en políticas públicas y derechos, está, por ejemplo, el tema, no sé, de la partería, del cuidado de las mujeres médicas tradicionales, que se le dé la importancia que tiene. Está el derecho de la tierra, que eso es fundamental, o sea, que las mujeres, no sea el linaje masculino el que herede la tierra en los pueblos originarios, sino se incluya también a las mujeres con esa posibilidad, romper ahí esta cuestión histórica colonial de la propiedad de la tierra solo en el linaje masculino, se rompe con esta idea y ahora es cómo materializamos que las mujeres tengan tierra también, cómo hacemos para que ahora no hablan usos y costumbres, sino dicen sistemas normativos, cómo hacemos para que en sus sistemas normativos de los pueblos originarios y afromexicanos se incluya también toda la protección a las mujeres a una vida libre de violencias, pero digamos medios de comunicación, o sea, educación, a mí eso me parece fundamental que los pueblos originarios y afromexicanos puedan decidir o incidir en la manera en cómo se implementan las políticas educativas. Creo que ese cambio es trascendente, lo que hay que hacer es que se materialice. Ahora sí, asumirse como sujetos y protagonistas de las decisiones que se van a tomar para su beneficio. Y el otro tema, por supuesto, el de la violencia contra las mujeres, pues claro, hay que implementar las medidas necesarias. O sea, es realmente preocupante la encuesta esta que sobre percepción de la violencia en el hogar, el 66% de las mujeres mexicanas mayores de 18 años han recibido alguna forma de violencia laboral, económica, psicológica, física, y bueno, todas estas violencias, pues, ¿cómo vamos a atenderlas? Si es en el seno de la familia, ¿cómo? Si es laboral, todo el acoso, hostigamiento que se vive en los espacios de trabajo, si es una violencia psicológica, a veces tan difícil de probar, ¿cuáles instancias tenemos para que esto se atienda? ¿Qué mecanismos de apoyo? ¿Cuántos refugios hay para mujeres violentadas? ¿Cuántos hay? ¿A dónde va una mujer que está recibiendo agresiones físicas de su pareja y no tiene una red de apoyo familiar que la haga fuerte? ¿A dónde se va? Y más si tiene hijos. Todo esto tiene que traducirse en acciones, presupuestos y personal capacitado para que suceda, para que pase de ser una buena intención a ser una acción de gobierno. Muy bien. Doctora Tania Méndez, 2 minutos. Sí, bueno. Dejar un poquito ahora sí. No, muy rápido. En realidad creo que el tema y que me parece muy importante es también que las comunidades son quienes tendrían ahora que decidir y definir cómo atender esta situación de violencia. Y me parece que ellas ya, sobre todo en el Consejo indigenista, las mujeres ya habían hecho un trabajo desde el feminismo comunitario y han hecho muchas cosas ellas para intentar erradicar la violencia. Hay cosas que se han estado haciendo y me parece que primero es escucharles, pues, y después de ahí, entonces ya vemos de qué manera incidir, ¿no? Que me parece que eso es importante, porque ahora es otra lógica, totalmente descolonial, o sea, ya no podemos ir y decir aquí, bueno, esto es lo que funciona en el resto de México, pero no es así. Entonces me parece que sí es importante que se vayan incluyendo también las percepciones de resistencia que han hecho las mujeres y cómo ellas han implementado situaciones para erradicar la violencia dentro de sus propias comunidades. Y otra de las cosas que creo que también es importante, lo que se está haciendo y que es nada más impactar, o no solo esto, también la cuestión del agua, en lo que las mujeres han hecho muchas cosas para resistir en esos territorios, también en todo lo que tiene que ver ahora, creo que hicieron algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero como una farmacéutica, ¿no? Donde está todo lo que tiene que ver con sus propias tradiciones y que esto es algo que no se tomaba en cuenta. Entonces me parece que va por ahí
la agenda, ¿cómo lo van a hacer? Y cómo podemos empezar a hacer esta cuestión de verdad que la interseccionalidad no quede como una situación nada más y meramente que está llamando la atención y que es para bajar algunas políticas públicas y decir que estamos atendiendo. No, realmente cómo se va a incidir en la interseccionalidad dentro de los espacios y también dentro de las áreas que están atendiendo la violencia de género o las violencias de géneros también. Me parece que es importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, el tema de la emisión de hoy, expectativas en materia de agenda de género de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, cuando ella fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, pues ella en primera instancia creó la alerta por violencia contra las mujeres. Esto, algunas de estas políticas seguramente las va a replicar en la presidencia de la República. También se aprobó la ley Olimpia cuando estuvo ella en la Ciudad de México. Y también implementó el programa de escuelas de código de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, dirigido a jóvenes, pero también dando una certificación Google. Y el 65% de quienes participaron en este programa fueron mujeres especialmente. Ahora, yo para este programa intenté documentarme bien porque dije, pues puras doctoras, especialistas en materia de género. No quiero hacer el ridículo, espero que no lo esté haciendo. Entonces, sí encontré que hay tres ejes fundamentales en la agenda feminista de Claudia Sheinbaum. El primer eje es la erradicación de la violencia hacia la mujer. El segundo eje se refiere a la revolución económica de las mujeres. Y el tercer eje, el cual podría ser el más complejo de abordar, es lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y bueno, también desglosé cada uno, encontré los datos de cada uno de los ejes, pero ¿qué opinan ustedes de estos tres ejes que sí contiene la agenda de género de la presidenta? Cuando estuvo la presidenta al frente de la Ciudad de México, ella sacó un programa muy interesante, creo que fue de los programas más exitosos cuando la pandemia, sobre cómo incorporar las mujeres al mercado laboral en la Ciudad de México durante y post-pandemia. Hicieron un programa muy innovador donde se incorporaron en el mercado laboral más número de mujeres con mejores condiciones de trabajo. Y bien, yo creo que ese es un acierto y a mí me gustaría que se replicara a nivel federal este programa porque sí visibiliza y sí disminuye las brechas de desigualdad económica y de mayor participación de las mujeres en la economía formal, ¿no? Que es otra de las cosas que como analistas vemos que luego las mujeres se incorporan a puestos o a la economía informal que tiene que ver con el empleo no remunerado, sin condiciones, sin prestaciones sociales. Y bueno, yo creo que por ahí sí le apostó. Cuando hablamos en el concepto abstracto de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, sí, se oye padrísimo. ¿Cómo lo aterrizas? Es muy complejo, ¿no? ¿Cómo lo aterrizas? Yo, haciendo memoria de las discusiones, porque doy un seguimiento sistematizado sobre esta agenda, ¿cómo va a ser la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? Bueno, cuantitativamente la pueden hacer, 50 mujeres, 50 hombres, pero cualitativamente, ¿cómo lo materializas? ¿Cuál es tu indicador para materializar esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres? Entonces digo, bueno, disminuyendo brechas salariales, pero tú tienes el problema de los sindicatos, el sindicato de la Ciudad de México, entonces hay una complejidad muy interesante. Y yo creo, en el tema de las violencias, otro de los ejes que tú hiciste bien tu tarea y te felicito, Antonio, se nota que vas aprendiendo más. ¿Sí? El del tema de la... hay una contradicción, porque sí puede ser una intención, pero no bajaron las violencias ni los feminicidios en Ciudad de México, no disminuyeron. Entonces, los cómo, o sea, sí puede estar en una muy buena intención, ¿cómo se va a materializar? ¿Cómo vamos a disminuir?
esas violencias, esos feminicidios. Como ustedes saben, a nivel nacional, la primera estadística a nivel nacional sobre feminicidios y violencia de género, pues lo tiene el Estado de México, lo tiene Morelos, lo tiene Chihuahua, lo tiene Nuevo León, Jalisco como el 5º o 6º lugar. Entonces, ahí es el centro del país donde está el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo va a resolver la presidenta? Ayudándola a la presidenta con políticas desde las organizaciones civiles, pues es como orientarle a que no se convierta en un discurso y sí que logre precisarlo y acompañarla, que se deje acompañar o sugerir con algunas situaciones, ¿no? Gracias, doctora. Doctora Carmen Chinas. Yo creo que uno de los desafíos va a ser lograr materializar las políticas federales en el ámbito estatal y local. Porque, digamos, aun cuando sean, por ejemplo, gobernadora o gobernador del mismo partido o de la misma alianza que la presidenta, pues quizá no de repente compartan como las mismas políticas o compromisos en temas de género. Y si estamos con oposición, como sería en todo caso en Jalisco, pues eso va a ser más difícil. Ya lo vimos en este sexenio, que había pues muchas diferencias entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, y eso dificultaba la implementación de los programas. Creo que lograr hacerlo parte de una agenda nacional es también un reto que debe romperse, que independientemente de quién sea el partido que gobierne, la persona que está al frente de la administración local o estatal, logre también traducirse en estas preocupaciones de que esos 3 ejes, por ejemplo, de reducir brechas en materia de desigualdad económica, a abonar a impedir la violencia en contra de las mujeres, puedan materializarse. A mí también me preocupa, por ejemplo, en el tema de las desapariciones, en algunos casos las sentencias de desaparición cometida por particulares que tienen que ver con mujeres, los perpetradores son sus parejas, que a lo mejor si ese delito no existiera no hubieran podido sancionarse porque no hay un feminicidio sino hay un cuerpo. Entonces, en ese caso yo he estado revisando sentencias de desapariciones cometidas por particulares en agravio de mujeres y el patrón es más o menos igual, es el marido, es el ex esposo, es el novio, es el que se las lleva, les priva de la vida y las familias denuncian la desaparición y entonces empiezan una investigación y la sentencia ha terminado condenando a estas personas. Pero son pocos casos, son pocas sentencias que existen. ¿Cómo hacemos para judicializar? Que es todo un problema, no solamente visibilizar la violencia contra las mujeres, sino que los casos que se denuncien realmente tengan un seguimiento. Y bueno, hay una gran deuda histórica del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un índice de impunidad que llega al 99%. Es un poder complicado porque el acceso a la justicia es difícil, es costoso. La gente sencilla no sabe ni cómo hacer si no tiene asesoría para recurrir a estos procedimientos de denuncia y de seguimiento. Se abre carpeta de investigación, no hay sentencia. Y las sentencias no todas son condenatorias. Entonces estamos como en un embudo en el sistema judicial en donde todas las denuncias se quedan truncas, no avanzan y se fortalece y perpetúa la impunidad. Ahí también tiene que venir un cambio. Se está dando, se ha discutido la reforma judicial, toda esa polémica, pero ¿cómo hacemos para que los operadores de justicia realmente tengan perspectiva de género? Porque muchos no la tienen, a pesar de que los protocolos determinan que así sea. Sí, gracias. Doctora Tania Méndez. Sí, estaba escuchando y bueno, creo que conectando un poco con lo que comentan mis colegas, y creo que es también la alfabetización de lo que sucede con estos procesos. Si no se aterriza, no se sabe qué hacer, por ejemplo, las personas, ¿no? A dónde denunciar, cómo se debe hacer, cuáles son los protocolos, no se conocen, me parece que eso es un tema importante que hay que saldar. Lo otro, bueno, ella en los 100 puntos menciona, ¿no? que va a tener ministras o abogadas que estén atendiendo estos casos. Personas que se esté trabajando con una perspectiva de género, con derechos humanos, pero bueno, esto va a tomar un proceso y sí creo que eso es importante también atender. Creo que una de las cosas, y sí me parece importante, que ella al ser académica, y creo que eso es muy importante también resaltarlo,
ya fue, y además investigadora y científica, ella sabe que los procesos no pueden irse tomando solas, o sea, tendrá que estar atendiendo también qué es lo que sucede con todo ese análisis de contexto que se hacen, por ejemplo, con las personas que están involucradas en estos temas, y yo creo que sí va a llamar a que se unan a trabajar con ella, o sea, sí la veo intentando con estas mesas que hizo de diálogo, que me parece que es algo que va a seguir retomando, en donde se escuche también a las partes que además son las que atienden y que están ahí dando la cara siempre, y que bueno, se escuche más a lo que está haciendo la gente para tomar este tipo de acciones, o qué es lo que han hecho en otros espacios. A mí me parece que eso da clave y nos está diciendo que ella sí lo va a hacer así. O sea, yo creo que sí, me parece, ¿no? Porque no es un reto muy, muy difícil, sobre todo acabar con las violencias. ¿Cómo hacemos que esta equidad sea real entre hombres y mujeres? ¿Solo paridad? Ya vimos que no. ¿Sueldos? No. Entonces, ¿cuál es la situación? Y creo que aquí se tiene que hacer un frente en común. También la comunidad tiene que entrarle. Bien, gracias, doctora. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo. Dentro del segundo eje, en materia de género, de la presidenta Claudia Sheinbaum, está la revolución económica, que en este tema se pretende acceder a una igualdad económica entre hombres y mujeres, reducir las brechas de desigualdad que hay, todas las brechas de desigualdad, y el Sistema Nacional de Cuidados, ya que el 26% del PIB pues está absorbido por mujeres cuidadoras, la mayoría de niños, niñas y personas de la tercera edad, y dice, obviamente quitando algunos ejes de ahí, que no nada más sea la mujer la cuidadora, pues las mujeres podrán acceder de mejor manera al mercado laboral. Doctora Raquel Partida, sobre este tema del Sistema Nacional de Cuidados. Primero, hay un antecedente importante en la estadística. México es el país de toda América Latina, le gana a Haití, en donde la participación de las mujeres en el mercado laboral es bajísima. ¿A eso qué me refiero? Que muchas de las mujeres, en vez de involucrarse al mercado laboral productivo, se dedican pues a ser amas de casa, a dedicarse a los cuidados. No solo de enfermos, sino en general de toda la estructura familiar, del sistema familiarista tradicional. ¿Qué es lo que sucede? Haciendo un análisis para los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible del 2030 de la ONU, puso en alerta que México, ¿por qué no estaba permitiendo la participación de las mujeres en la vida económica como el resto de los países latinoamericanos, como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, ¿no? Entonces se encuentra, o nos damos cuenta, que es porque nos dedicamos un porcentaje de las mujeres que no contribuimos a la economía formal, pues contribuimos al cuidado de las familias. Y eso se gasta o se incluye, es una economía alterna o subterránea, porque genera economía, ayuda a la gente, pero no es pagada y no es visible. Entonces, también encontramos dos variables importantes del Sistema Nacional, del tema de los cuidados. El cuidado que no se paga y el cuidado que se paga. El cuidado que se paga, que tiene que ver con las empleadas domésticas, que tiene que ver con el trabajo, con un horario que se le paga a estas empleadas remuneradas. Pero el gran porcentaje de los cuidados es trabajo no remunerado, ni visible ni reconocido por la familia ni por la sociedad. Entonces, el gran reto que se tiene también a nivel América Latina, igual la ONU les dijo a todos los países, se tiene que sacar, en el 2005 se tiene que sacar una política nacional en todos los países para resarcir este tema de los cuidados. Hay varias reuniones, hay agendas ya, la más reciente fue la del 2018 en Chile, sobre cómo se tiene que regir para un sistema nacional de cuidados. México llegamos tarde.
ya hay una discusión en América Latina sobre el Sistema Nacional de los Cuidados, en Uruguay el más exitoso, Chile por ahí va, pero México apenas lo estamos tratando, ahí se quiso hacer con este presidente que salió, y ahora la doctora Claudia Sheinbaum vuelve a tomar la agenda de los cuidados, pero lo que se busca es de que permita que se involucren en igualdad de circunstancias las mujeres al mercado laboral. Y por eso también es bien importante las escuelas de tiempo completo, que eso sí va a hacer la doctora. Las va a retomar, porque si no nos deja en una competencia desleal entre los varones, porque las mujeres nos tenemos que hacer 1000 malabares para poder participar en el mercado laboral y llevar con los equilibrios de nuestras familias y de nuestros hijos, y que funcione el sistema, en un sistema en donde capitalista, que nos ha dejado fuera de la formalidad y nos ha orillado pues a trabajos precarios, a falta de posiciones de liderazgo importantes, ser una, como dicen ahora los chavos, ser una manager de algo importante, porque no puedes competir con los horarios. La sociedad en los cuidados te sigue neutralizando a las mujeres, como es neutral y natural, cuidados, las mujeres. Y el objetivo es que el Estado sea el responsable del sistema de los cuidados, ¿no? Para que la mujer pueda incorporarse al mercado laboral. Que cree el Estado la infraestructura igualitaria donde participemos las mujeres en igualdad de condiciones. Ya no estamos hablando de salarios, simplemente una infraestructura de mayor número de guarderías, de mayor número de escuelas de tiempo completo, donde dejas a los abuelos y a las abuelas, mientras tú, porque ya llegamos a una generación en donde hay más abuelos y abuelas. Claro. Entonces, eso el Estado, porque al sistema capitalista no le conviene, pues no le conviene. Y ahí hay un sistema, también lo hemos analizado por países, ahí está el sistema familiarista, es el mexicano para los cuidados, pero tenemos un sistema estatal, que también eso Uruguay lo ha hecho muy bien, pero tenemos el otro sistema, el que está en Estados Unidos, que es el sistema de cuidados mercantilista, que los meten y les cobran absolutamente todo en residencias a los abuelos y a las abuelas. Y es todo un fenómeno que estamos también ya estudiando, Antonio. Ya no quiero robarme. Bueno, y en México las mujeres pues tienen jornadas laborales de 39 horas a la semana que no son remuneradas, sí. Doctora Carmen Chinas. Sí, yo creo que uno de los desafíos también a nivel social y laboral es visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres, que sí aporta al Producto Interno Bruto. El sistema capitalista se sostiene, como decía la doctora, del trabajo que no se paga a las mujeres, y ese trabajo que organiza la sociedad, la familia, ese que permite salir a los varones a ejercer un trabajo sí remunerado. Esto pone todas las desventajas para las mujeres. Por ejemplo, ahora con la pensión universal, hay muchas adultas mayores que es la primera vez en toda su vida que reciben un recurso que es de ellas, que no viene del papá, que no viene del esposo, que no, es su dinero. O sea, es la primera vez que las mujeres, sobre todo las del campo y del medio rural, están recibiendo un recurso que les pertenece, porque históricamente jamás habían tenido una remuneración por algo que han hecho toda la vida. El trabajo de cuidados y de organización del hogar es 24/7, no hay días ni horas inhábiles, no hay día de descanso, no hay pensión a futuro, no hay seguridad social remunerada, como se entiende el trabajo. Y bueno, visibilizar esto es muy importante, porque socialmente ni siquiera se nota en la familia que ellas son las que están a cargo de todo. Yo creo que hay que trabajar, y eso es un tema que a mí me parece debe ser prioridad en la agenda, en el tema educativo, pero en el tema educativo de cómo concebimos pues estas relaciones sociales, esos estigmas o roles asignados a hombres y mujeres, ellas son las cuidadoras, ellos van a conseguir el dinero remunerado. No, o sea, los trabajos de cuidados tienen que ser compartidos, y tenemos que comenzar a mirar de otras maneras la organización familiar para que ellos y ellas puedan compartir tanto la responsabilidad de proveer los recursos necesarios como de poder cuidar. Creo que ese trabajo tiene que hacerse mucho énfasis en la educación, y bueno, implementar un sistema de cuidados que sea eficiente y que permita a las mujeres y a los varones por igual también salir a buscar estas oportunidades del mercado remunerado de trabajo, pero partiendo del reconocimiento de que el que no gane un salario no significa que no sea trabajo, es un trabajo no remunerado
remunerado que aporta a la economía, aporta al sistema, al Producto Interno Bruto y aporta, por supuesto, el sostenimiento de las casas en esta organización familiar tradicional que tenemos en México. Eso me parece que es necesario visibilizar y sensibilizar. Las mujeres trabajan muchísimo, tienen doble trabajo, el trabajo remunerado, las que lo tienen, el trabajo precarizado o consiguen como pueden un ingreso, y el trabajo que no termina y que no se les hace para un lado, que es el de los cuidados y doméstico. Entonces es una doble explotación, la que se hace en el seno del hogar sin salario y la explotación que reciben en un sistema precarizado donde trabajan muchísimas horas a cambio de un pequeño salario. Las mujeres tienen un salario menor que los varones. En promedio, dice INEGI, son 10,000 pesos cada 3 meses lo que ganan menos las mujeres que los hombres. Entonces, pues ahí no nos va bien en esta lógica social. Gracias. Vamos a dar una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo, pero regresamos con la doctora Tania Méndez. Una pausa, ya volvemos. Llegamos a la parte final de Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, la doctora Tania Méndez nos va a hablar del sistema de cuidados, pero también del tercer eje, la igualdad sustantiva. Este eje probablemente es el más complicado porque tiene que desmantelar prácticamente las estructuras del patriarcado y además es garantizar una libre de violencia, educación gratuita para todas las niñas y adolescentes, el Sistema Nacional de Cuidados, garantizarlo, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial, igualdad de oportunidades y bueno, todos los temas que tienen con la participación política igualitaria. Doctora Tania Méndez, sobre este tema y sus conclusiones. Híjole. Bueno, yo quería empezar con un tema que es importante, ¿no? Eso que llamamos amor romántico, pues es explotación, ¿no? Sobre todo cuando ¿Del hombre a la mujer o de la mujer al hombre? Y si tú lo ves, y creo que es una cuestión importante, hay que desnaturalizar esta idea que se tiene de que las mujeres no hacen absolutamente nada en casa, ¿no? Ahorita escuchando a mis colegas y yo decía, en realidad muchas veces se nos ha dicho a las mujeres que es por amor que hacemos este tipo de cuidados, cuando creo que tiene que ver con una cuestión más compleja, ¿no? Y claro que utiliza el patriarcado y el capital, utiliza a las mujeres desde hace muchísimo tiempo como parte de este sostén, ¿no? Que tiene que ver con los mismos varones. Entonces, va por ahí, ¿no? Y haciendo una crítica al amor romántico también, porque esta cuestión que tiene que ver con lo que nos hacen pensar y creer y luego culpabilizar a las mujeres de que si no lo hacen es que pues no quieren a nadie, ¿no? Y creo que ahí eso tendría que cambiar. Y otra de las cuestiones, en esto los cuidados, aunque sean remunerados, a mí me parece que sí tendrían que los varones incorporarse en esto, reconocer y empezar a quitar este mito, estos estereotipos que hay durante mucho tiempo en que las mujeres lo tenían que hacer otra vez por amor al otro, ¿no? Y creo que va por ahí. Ahora, sin cuidados no hay paz, sin cuidados no hay educación, sin cuidados no hay muchas cosas. ¿Cómo se está entendiendo desde la agenda de Claudia? Me parece que eso es algo que tendríamos que conocer. ¿Cómo le va a hacer, ¿no? ¿Cómo va a ser esta implementación? Sí, habrá que a lo mejor pagarlos, pero es quien quiera hacerlos también. O sea, creo que allí es importante. Lo quiere hacer, quiere continuar con ello, entonces tendrá una remuneración. ¿Y qué va a suceder, no? Por ejemplo, a lo mejor el papá ahora quiere entrar. Tú dices, bueno, ¿quién es del hombre o la mujer? Bueno, a lo mejor ahora te toca a ti cuidar y vas a querer recibir esa remuneración. Está bien, ¿no? Vamos a ver, mucha gente cambiaría mucho el concepto que se tiene también de lo que se hace dentro del hogar. No es solamente cuidar, es dar de comer, es atender, es hacer enfermera, es dar amor también emocional, que eso es importante. Y que creo que ahí en la cuestión de salud tendríamos que recuperar muchas cosas que pasan también. ¿Qué sucede con las mujeres a nivel emocional? Y eso creo que necesitamos también atenderlo. Yo como psicóloga creo que es fundamental que se retome este aspecto como una agenda más, y porque eso es algo, no sabemos cómo están las mujeres que están cuidando, cómo están las cuidadoras a nivel emocional. Me parece que es algo que también tenemos que retomar. Y bueno, en esto de los que tiene que ser sustantivo y que tiene que cambiar la agenda, híjole,
Hay muchas cosas que también creo los varones necesitan empezar a remontar y a retomar. Ahora en las clases, y creo que esto lo están haciendo los mismos estudiantes más jóvenes, están intentando cambiar la forma de pensar en las masculinidades. Y en esto implicarse, implica retomar también en ellos mismos la misma agenda de género y cuidados que hay también para ellos. Entonces creo que sí es darle un vuelco, sí es dar un cambio, dar un giro importante, dar una espiral importante para cambiar, retomar qué está pasando, ¿no? Entonces los hombres creo que también están haciendo o están impulsando otras agendas y por lo que yo decía, espero que Claudia, la doctora Claudia, las vea, pregunte, incorpore otras formas. Las personas que están ahora con ella veo que son muy jóvenes y me parece que eso habla muy bien de ella. Ella misma educando desde pues muy joven, ¿no?, a sus hijos, creo que eso también habla, ¿no? Veo por ejemplo, no tener un hijo, o sea, un hijo varón, y este hijo varón pensar de una manera distinta, me parece que también ella trae otra forma de entender la atención hacia los hijos, ¿no? Va por ahí. Gracias, doctora. Doctora Carmen Chinas, 2 minutos. Sí, bueno, yo retomaría lo histórico del momento, la satisfacción que produce que finalmente esta paridad en todo llegue hasta el máximo órgano de dirección de este país, que es la Presidencia de la República. Creo que también se va a mirar con lupa todo, porque cuando una mujer llega, todo se observa magnificado, ¿no? O sea, no puede darse el lujo de decir una palabra mal o cometer un error, porque todos los reflectores van a estar ahí esperando que quizá se equivoque o algo no funcione para empezar a decir, miren, ven, ya pasó. Creo que también Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, tiene un desafío de enfrentar, por ejemplo, las fuerzas de derecha, que a lo mejor en el tema del aborto o del derecho de la mujer para decir sobre su cuerpo, pues van a estar siempre oponiéndose porque son parte de una agenda totalmente contraria, ¿no? Entonces creo que también hay estos sectores como muy conservadores que tiene la sociedad mexicana, van a estar ahí golpeteando todo el tiempo y bueno, creo que esto también es un desafío, cómo dialogar y cómo darles la vuelta para impulsar todos los cambios que el país quiere y priorice esta cuestión popular, esta cuestión de las mujeres trabajadoras, las mujeres campesinas, las mujeres obreras, las mujeres vulneradas históricamente y bueno, dar ese salto por ahí creo que es fundamental, ¿no? Enfocar su atención y pues hacerle un ladito así como el paso a los conservadores para que la dejen trabajar. Los grupos antifeministas, del tema. Yo cierro con el tema, precisamente estamos encontrando ahora un nuevo contexto de un resurgimiento, un resurgimiento o nacimiento de grupos antifeministas muy, muy fuertes y muy, muy feroces en la crítica a través de las redes sociales. Y ahorita me recordaste un concepto muy lindo del amor. Que te vende la idea romántica. Hay un fenómeno ahora sociológico, doctora Carmen, que se llama las trad wife, que son las esposas tradicionales. Y en las redes sociales hay un fenómeno en Europa, en España sobre todo, y ya lo adoptamos como siempre acá, en algunas generaciones jóvenes, ese papel de ser cuidadoras por el amor. Entonces, vamos a tener un evento precisamente el 7 de octubre que vamos a analizar eso. ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo se dan los antifeminismos en las nuevas generaciones? Porque es cierto, nosotros empezamos en esta lucha en los 80, en los 90, pero ahora resulta que las jóvenes de la pospandemia, se resalta más esto después de la pospandemia. A lo mejor sí existía, pero salieron del closet a partir de hace 2 años. Y ahí tenemos un problema de decir, entonces no estamos llegando. Nosotros tenemos toda la intención de una agenda de género con Claudia Sheinbaum, con todos los ejes, pero resulta que las nuevas generaciones les entra por un lado un sector y les sale por otro. Y repite los esquemas que nosotros hemos venido cuestionando y por los que hemos venido luchando. Entonces, tenemos un doble reto. ¿Cómo llegar con un discurso, nosotras las mujeres, de un poquito más... 30 segundos. Y ayudar a Claudia, que Claudia también le llegue a los jóvenes, a las jóvenes, es todo un reto.
que vamos a estar aquí analizando cada vez más. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Les agradezco a las tres, gracias por haber estado con nosotros. Doctora Raquel Partida, muchas gracias. Gracias, Doctora doctor. Carmen Muchas Chinas, gracias. muchas gracias. Doctora Tania Muchas Méndez. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego. Ay.